ingreso al auditorio el señor general Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, acompañado de los vicepresidentes de la institución y de los representantes del comandante general de la Policía Nacional del Perú y de la Fuerza Aérea Peruana. Buenos días. Damas y caballeros, se va a dar inicio al programa de hoy, Conferencia Mujeres en la Independencia del Perú 1820-1824. La apertura de la ceremonia está a cargo del señor general de brigada Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Señor general don Mario Muñiz Ortega, primer vicepresidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Señor economista Richard Cachone Méndola, segundo vicepresidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Señor coronel, representante del comandante general de la Policía Nacional del Perú. Señora coronel, oficial más antigua de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, presente en este evento, y representante de la Fuerza Aérea del Perú. Señores miembros del Consejo Directivo y membresía del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Señores, señoras, oficiales, técnicos y suboficiales, integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Distinguidos invitados, damas y caballeros, para quienes habla constituye un honor darles la más cordial bienvenida a este Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, una institución fundada el 6 de diciembre de 1944 y que tiene como finalidad investigar, estudiar y divulgar los principales acontecimientos históricos del Perú y militares que a lo largo de la historia han forjado nuestra nación, y de igual manera rinde homenaje y evoca la memoria de aquellos héroes y personajes que a través de la historia han dado cuotas de valor y sacrificio para forjar la independencia del Perú y defender su soberanía. En este recinto, rodeado pues de las imágenes de las principales personalidades que dieron esas cuotas de abnegación y patriotismo, nos sentimos pues imbuidos de ese espíritu de sacrificio y darlo todo por la patria, y en esta ocasión vamos a rendir el homenaje a la mujer peruana integrante de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. En ese sentido, me permito hacer unas reflexiones históricas que puedan acompañar a este evento que vamos a desarrollar en unos momentos más con la conferencia. Y paso a describirla de esta manera. En el derrotero de la historia y libertad del Perú, resulta imperativo tratar sobre los tiempos primigenios de la mujer en nuestro territorio. En ello, no es posible dejar de reconocer el extraordinario, valeroso y sacrificado esfuerzo que la mujer ha demostrado desde nuestros orígenes milenarios para la formación de la gran nación peruana, sin dudar en ser partícipe en todas las luchas por nuestra libertad y soberanía frente a la dominación española. Recordemos entonces que el Imperio Incaico asume su fundación por una pareja, reflejo de la dualidad andina, donde todo estaba dividido en dos partes. Dioses y hombres actuaban en pareja, es decir, junto a la figura patriarcal. El matriarcado estuvo desde antes
con las primeras culturas oriundas. Así, en la sociedad incaica, la mujer tuvo una presencia vital al representar, por un lado, el elemento más importante de la economía y del mantenimiento de la familia. Estas mujeres labraban las parcelas, molían y cocinaban los granos, confeccionaban las ropas. Esa es la imagen de Mama Ogllo, como grafica muy bien los dibujos de Guamán Poma de Ayala. Mientras que por otro lado está también la tradición de la mujer guerrera, libre y osada, que podía ejercer el mando de los ejércitos, representada por la imagen de Mama Huaco, tesis fundamentadas por la gran historiadora María Rostoroque. Con la era virreinal llega la transculturación occidental de la fe católica, donde emerge en América la prístina figura de Isabel Flores de Oliva, nuestra Santa Rosa de Lima, en un Perú del siglo XVII de talla continental, cuyos dominios llegaban hasta Panamá inclusive. En ese contexto se encarna la estampa de una mujer virtuosa en el amor a Dios y a los prójimos, que serviría luego de vocación libertaria en el Perú y América, nuestra venerada Santa Rosa de Lima, que lideró el nombre de la gran campaña libertaria de don José de San Martín y también patrona de nuestra Policía Nacional. Entonces, en el camino por la independencia del Perú, debemos revisar que las primeras reacciones las tenemos desde 1536 con el rechazo a la conquista en la lucha por retomar la propia libertad. Y a lo largo de los siglos virreinales tenemos más de 190 sublevaciones, insurrecciones, rebeliones contra el régimen colonial. En estas acciones estuvo presente la mujer, las panacunas, tanto valiosas en las tareas logísticas, al igual que los hombres, combatientes también, muchas de estas anónimas, pero que merecen ser rescatadas por la historiografía, como el caso de Ana de Tarma, liderando a unas 50 corajudas mujeres que enfrentaron al intendente realista Benito Troncoso en 1742, a la par del movimiento insurreccional de Juan Santos Atahualpa en la Selva Central. Además tenemos el levantamiento de Borochirí en 1750, donde está la figura de María Gregoria Pupi Olivia, esposa del líder indígena Francisco Jiménez Inga, que tenían el plan de tomar al virrey y a las autoridades de la capital, participando también Rosa Saidi Túpac. Luego, en 1780, están Micaela Bastidas Uyucagua, Tomás Atito Condemaita, Cecilia Túpac Amaru y otras más. Estas dos últimas recientemente reconocidas como precursoras de la independencia. Y también tenemos aquellas mujeres, 75 adultas y 17 niñas, las mártires de la Caravana de la Muerte de 1783, aquellas que partieron desterradas desde el Cusco, desplazándose 1400 kilómetros a pie para llegar a la capital y de ahí ser enviadas por mar a México. De estas sobrevivieron solo 15 por tan trágico desplazamiento. Todo ello producto de la gran revolución libertaria de América emprendida por Túpac Amaru II. Es más, en la revolución de 1814 está la figura de Ventura Calamaqui, que reunió centenares de mujeres encabezando un levantamiento contra el cuartel realista de Huamanga, hecho esto a la par que apoyaba los movimientos de los insurgentes que desde el Cusco habían partido con los hermanos Angulo. Pero merece también hacer mención el relieve de una figura que rescatamos de los archivos regionales del Cusco. Me refiero a doña Ventura Peralta,
sobre la cual el mariscal Agustín Gamarra escribió que su sentido patriotismo la compelió a servir de coronela en los ejércitos de los Angulo, año 1825, que certifican pues la participación de una mujer con mando en las tropas y con grado militar en la gesta del año de 1814. Todo ello antes de la llegada de las corrientes libertadoras de San Martín y de Bolívar en el año de 1820. Y ese es el tiempo que se inicia la etapa decisiva de la independencia del Perú, a partir del año de 1820, con la llegada de la expedición libertadora, tema que se va a tratar con mayor énfasis con la conferencia que continuará mis palabras a cargo de la distinguida historiadora Lourdes Rosario Medina Montoya, que nos dará una egregia imagen sobre este contexto histórico. Pero es a este territorio peruano, fértil, regado por el sacrificio de hombres y mujeres, al cual llega el libertador San Martín en 1820, para esa etapa final de la independencia. Y ahí se reúne también la participación de la mujer peruana de todos los estratos sociales, de todas las clases, estamentos de la sociedad. Ahí emerge la figura de aquellas patricias que también están adornadas aquí en nuestra pinacoteca, con aquella banda de seda encarnada, rojo y blanca, que le fue impuesta por el protector. Están ahí también la figura de aquellas colaboradoras y religiosas que tejieron uniformes e hicieron donaciones para las tropas que se formaban y que combatieron y obtuvieron victorias en Riobamba y Pichincha, y después se forjaron hasta Junín y Ayacucho. Junto también estuvieron las mujeres de campo, como María Parado de Bellido, al lado de guerrilleros, y otras más que se va a exponer en unos momentos. Entonces, pues, podemos decir que hubo mujeres valerosas de inicio hasta el fin. Es en este recuento y evocación histórica que rendimos el justo homenaje a lo realizado por la mujer peruana en el derrotero histórico de la independencia, a su manifiesto de valor, decisión, abnegación y patriotismo, en el mismo nivel que los hombres, arriesgando su vida, su familia y sus bienes, puestos al servicio de la causa libertadora. Es posible afirmar entonces que hubo centenares hasta miles de panacunas, guerreras, patricias, mujeres de hábito e inclusive aquellas presentes en el campo de batalla por la independencia. Y luego emerge prístinamente la figura de las legendarias Rabonas, llamadas así con desdén, pero que fueron irreemplazables y fueron valiosas a lo largo del siglo XIX. Hoy tenemos que la mujer peruana asume grandes responsabilidades en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, y las tenemos como dignas componentes de estas instituciones castrenses y policiales, todas ellas excelsas, como expresara el libertador San Martín, en el patriotismo de las más sensibles. Bienvenidas a este homenaje. Muchas gracias. Damas y caballeros, como ya se anunció, corresponde ahora al discurso de orden a cargo de la señora historiadora Lourdes Rosario Medina Montoya, con el tema Mujeres en la Independencia del Perú, 1820-1824. Lourdes Rosario Medina Montoya es historiadora, graduada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde
ha cursado los estudios correspondientes a la maestría en Historia. En su larga hoja de vida se encuentra una serie de publicaciones, artículos, libros y su participación en instituciones de carácter nacional e internacional asociadas a la investigación, sobre todo a la historia militar. Queremos señalar ahora que ha recibido, entre otros premios, la Medalla al Mérito Instituto de Estudios Históricos Aeroespaciales del Perú, la Medalla al Mérito Ejército del Perú por contribución a la historia del Ejército del Perú, Diploma de Honor Ejército del Perú por eficiencia y rendimiento, Diploma de Reconocimiento por Organización del Coloquio Internacional Bicentenario de la Libertad de Expresión 1810-2010. Es decir, que los méritos aquí resumidos de la expositora garantizan un trabajo permanente del que hemos sido testigos cuando ha consultado las diversas áreas académicas del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Bienvenida, historiadora Lourdes Rosario Medina Montoya. Buenos días, es para mí un honor estar en esta tribuna, sobre todo para rendir homenaje a las mujeres que durante siglos fuimos silenciadas, ¿no?, en la labor que hemos cumplido, no solamente en la independencia, sino yo diría en todas las ramas de la historia y en todas las ramas de lo que es el Perú hoy en día. Quiero agradecer la presentación que ha hecho, muchísimas gracias, creo que algunas cosas se han excedido de repente, pero el trabajo del historiador es un trabajo silencioso, pero al mismo tiempo también es un trabajo que contribuye a difundir la identidad nacional, el amor a la patria, y además tener en presente siempre yo diría la presencia de todos esos personajes que nos han precedido en la historia y que nos han dejado un gran legado. Pero sobre todo las mujeres que han sido silenciadas por la historia oficial, pero que felizmente en este siglo XXI comenzamos nuevamente a reaparecer en la escena pública, y es por eso que me dijeron acá en el Centro de Estudios el presidente en general que hiciera una exposición sobre las mujeres en la independencia. Y contra todo lo que pudiéramos pensar, sí me hemos pensado que trabajaban, que participaron, pues seguramente como cocinando o cuidando heridos, pero muchas de ellas combatieron tanto en la revolución de Tupac Amaru como en las revoluciones de Pumacahua. En la independencia van a cumplir un rol también muy importante, van a acompañar en todos los momentos de las campañas a los soldados, las famosas rabonas, que eran el alma de la logística de estos ejércitos, de este ejército y de todos los ejércitos que ha tenido en el siglo XIX en nuestro país. Igualmente, no solamente trabajaron en el campo, sino también en el espionaje. Muchas de ellas, que es lo que vamos a hablar hoy día, se involucraron para sacar información y poder transmitirla a los patriotas. Por eso es que el concepto de patria procede del adjetivo latino patrius, que significa la tierra donde hemos nacido. Por ello, simbólicamente, se vincula la patria con la maternidad. Esta feminización del concepto se profundizó con la Ilustración y la Revolución Francesa. Desde entonces, la patria y la libertad fueron representadas por una mujer, siendo emblemático el cuadro de Eugène Delacroix, La libertad guiando al pueblo. Así, el discurso patriótico de nuestra independencia alegorizó la presencia femenina y determinó que muchas mujeres se identificaran con el movimiento libertario, puesto que no solo independizaban su patria, a ellas se las incluía en la esfera pública. Además, la mujer dio a la revolución hispanoamericana una concepción más humana y se convirtió en el símbolo no solo de la patria, sino de la libertad, pero también le dio una identidad femenina y colectiva, contrapuesta a la imagen masculina e individual de la monarquía española. Por ello, cuando a inicios del siglo XIX se afianzó la idea de la independencia, un grupo compacto de mujeres asumió como suya esta causa. Por ello,
En la iconografía de nuestra independencia también vamos a encontrar a la patria representada por una mujer. Un buen ejemplo de ello se halla en la sala Raúl Porras Barrenechea del Congreso de la República, donde un vitral representa la imagen femenina de la patria, volando y rodeada de 3 niños que identifican a las 3 regiones naturales del Perú. En el presente, la historia busca rescatar a las mujeres del olvido, demostrándonos que desde la rebelión de Túpac Amaru destacaron como combatientes. En el siglo XIX, las libertadoras subrayaron su participación como conspiradoras. Ellas desempeñaron una labor propagandística y de espionaje, y si bien no combatieron, contribuyeron decisivamente a la causa patriótica. Acá teníamos que añadir que a este grupo de mujeres propagandistas tenemos que añadir también a las famosas Ramonas, que acompañaron desde esa época también, no solamente en la guerra, sino en la independencia, a los soldados en las campañas, tanto en las primeras campañas, porque ya en las campañas de Junín y Ayacucho no las vamos a encontrar, aunque sí iban a la retaguardia del ejército, porque Bolívar no las quería en el campo de batalla. Pero no solamente trabajaron, hemos dicho, en el espionaje, sino que también vamos a encontrarlas, que muchas de ellas incluso arriesgaron su vida en la búsqueda de información. Y vamos a encontrar también que desde mujeres humildes hasta encumbradas damas de la ciudad, de la capital, participaron en estos proyectos. Diferentes autores coinciden que las mujeres fueron eficientes propagandistas de la revolución. Esta activa participación de mujeres de todos los estratos sociales nos indica que tenían un importante nivel de sociabilidad dentro de la esfera pública. Asimismo, en muchas ocasiones se valieron de la saya y el manto para distribuir periódicos, bandos y papeles secretos. No obstante, de ser descubiertas, inevitablemente su destino hubiera sido la prisión o tal vez la muerte. En muchos casos, la vigilancia realista descubría los hilos de esas actividades. Entonces, las patriotas eran encarceladas, reducidas a cumplir bajos menesteres en el hospital de caridad o también torturadas para que delataran los pormenores de la trama. Entre esas heroicas mujeres destacan las hermanas Juana y Candelaria García. También debemos mencionar a Josefa Carrillo, marquesa de Castellón, perteneciente a la nobleza. Ella conspiró abiertamente contra el gobierno virreinal al enviar y recibir cartas y mensajes con información sobre los realistas, así como de la situación en Lima. Además, usó sus influencias para que personas de la alta sociedad virreinal apoyaran a San Martín. Cuando el protector entró en Lima, denominó a la marquesa prócera de la independencia. En Pisco, luego del desembarco, se presentaron Francisca Sánchez de Pagador y su madre Josefa Sánchez, quienes cumplieron en favor de los insurgentes comisiones secretas. Eran las salvadoras de Pisco, como se las conoce, por haber encabezado alguna vez la defensa de esa ciudad contra los piratas. En Ica, Agustina Ñoñete fue encarcelada reiteradamente por prestar servicios al movimiento emancipador y por hospedar en su casa a patriotas perseguidos. Asimismo, Manuela Carvajal, vecina de dicha ciudad, donó casi toda su fortuna a la causa de la independencia, y durante la ocupación de los realistas en Ica pasaba información en secreto a los patriotas. Los realistas publicaron una orden de arresto para Carvajal, pero ella se escondió y trabajó como espía. En Lambayeque fueron espías y colaboradores de San Martín Catalina Agüero, Narciso Iturregui. En Trujillo, damas patricias se reunían en casa de Natividad Pinillas para reunir recursos y coser ropa para las fuerzas patriotas. Otra notable patriota fue Petrolera Carrillo, de Albornoz de Lima, quien escribió poemas incitando a las madres a unirse a la lucha por la independencia. Junto con sus esposos e hijos, mantenía tertulias en las cuales las mujeres de la élite discutían temas de revolución y donaban dinero y joyas a la causa. Al mismo tiempo, se mezclaban en círculos españoles, trabajando como espías para obtener información del ejército realista. Narcisa Arias de Saavedra y Lavalle estaba entre las que recibieron a las tropas de San Martín y estableció un hospital en su casa de Lima, donde también almacenaba comida para los patriotas. Otra distinguida patriota fue Camila Arnau, quien mantuvo correspondencia con San Martín. Integraba un grupo secreto de jóvenes mujeres y se denominaba las patriotas. Ellas escribieron una carta a San Martín y ofrecieron sus servicios como combatientes, pero esta carta fue interceptada y llegó a manos del virrey.
Entonces Camila y muchas otras mujeres que habían firmado fueron encarceladas y luego a trabajar en el Hospital de Caridad. Del mismo modo, Manuel Estancio estaba involucrada en varios proyectos de conspiración y trataba de ganar oficiales realistas para la causa patriota. También trabajaba para liberar a las personas que habían sido encarceladas por sus creencias liberales. Esta acción llevó a que el virrey Joaquín de la Pezuela la encerrara en prisión. Fue liberada poco después que el virrey La Serna asumiera el gobierno virreinal, pero ella continuó colaborando con San Martín, le informaba de los sucesos en Lima y en los movimientos realistas. Angélica Ceballos encabezó una suscripción secreta de damas, en cuya virtud estas donaron sus alhajas y vajillas de plata para su venta, y con las ganancias se compraron armas para el ejército libertador. En 1808, al producirse la invasión francesa a España, surgieron juntas de gobierno en la península, y a partir de 1809 en América también se organizaron juntas. Las primeras fueron en Chuquisaca, Quito, La Paz. Disuelta la Junta de Chuquisaca, se inició una fuerte persecución a sus dirigentes. Entonces, Brígida Silva y su esposo ayudaron a los líderes del movimiento alto peruano. El sacerdote José Medina, párroco de Sicacica, y al sacerdote José Medina, párroco de Sicacica, a evadirse de la persecución virreinal. En esta tarea, Brígida también fue apoyada por los hermanos Mateo y Remigio Silva, que eran sus hermanos, y dos de sus hijos, José y José María Ochoa Silva, ambos conspicuos patriotas. Apresado José no delató a sus familiares, ni el lugar donde se ocultaban los patriotas altoperuanos. En septiembre de ese año, y siguiendo ese ejemplo de Quito, Chuquisaca y La Paz intentó proclamar su independencia. En esas circunstancias, Mateo Silva también buscó organizar un gobierno como el de Chuquisaca, y junto con otros conspiradores, con quienes se reunía en diversos cafés como la Fonda del Caballo Blanco, en la calle de Bodegones, el movimiento fue descubierto por el virrey y develado. Apresado, Mateo Silva no reveló tampoco el nombre de sus colaboradores, entre los que se encontraban sus hermanos Brígida y Remigio, quien quedó exonerado de culpa. Remigio luego lo combatiría junto con San Martín en las campañas de la independencia, con San Martín y Bolívar. Sin embargo, la labor de los Silvas continuó. Brígida estaba dotada de un carácter valeroso y enérgico, ferviente patriota, continuó secretamente con su labor sin despertar sospechas, pero en 1810, al establecerse la Junta de Buenos Aires, esta noticia le entusiasmó, no solo a ella, sino a muchos peruanos, y también quisieron establecer una junta. Las conexiones de los patriotas sudamericanos eran muy intensas, al igual que el intercambio de correspondencia, y en esta misión muchas mujeres como Brígida participaron. A ella, el fracaso de los planes de su hermano Mateo no la milanó. Por el contrario, continuó como intermediaria, llevando comunicaciones donde daba cuenta de los movimientos realistas, tarea difícil y peligrosa dada la suerte de vigilancia que había impuesto el virrey Abascal. Pero eran muchas las sociedades secretas que conspiraban, y no pocas las que el virrey Fernando de Abascal detectaría y apresaría a sus integrantes. Una de esas sociedades fue la del platense Ramón Anchoris, quien fue apresado en 1810 y enviado al cuartel de Santa Catalina. Uno de los hijos de la señora Silva, Manuel Ochoa, era oficial de artillería del ejército realista, ferviente defensor de la monarquía, y laboraba en dicho cuartel. Aprovechando que su hija era oficial, Brígida ingresó al cuartel a visitarlo, recorrió todo el terreno y buscó a Ramón Anchoris, que se encontraba ahí, y le transmitió comunicaciones, y además también permitió que otros inculpados pudieran entregarle cartas para sus familias e información para la causa libertaria. Es así que poco después de todo esto, en 1817, ella volvió a cumplir otra importante misión. Ese año llegó a Lima Domingo Torres, emisario de San Martín, quien debía contactarse con el virrey Joaquín de la Pezuela para entregarle unas cartas y la petición de un canje de prisioneros. El virrey recibió cortésmente a Torres y lo alojó en el cuartel de Santa Catalina, en una habitación férreamente custodiada. Sin embargo, los patriotas peruanos limeños, encabezados por Brígida, buscaron la forma de hacerle llegar informes sobre el estado y distribución de las fuerzas realistas.
Para ello lograron obtener la contraseña de identificación que manejaba Torres y buscaron a la patriota más audaz, Brígida, para que ella, aprovechando que su hijo seguía aún sirviendo en el cuartel de Santa Catalina, usó el pretexto de visitarlo y en un descuido contactó con Torres, pronunciando la consigna inteligente, a bordo, a bordo. Es así como pudieron comunicarse y pudo transmitirle verbalmente y por escrito los informes convenientes. También le entregó planos de la costa con la ubicación de los más importantes puertos y posibles lugares de desembarco de las fuerzas libertadoras. Información también sobre el efectivo de las fuerzas realistas, el número de armas que había en los cuarteles y sus arsenales, así como el número de buques artillados, y la lista de colaboradores y las claves secretas para intercambiar correspondencia. Toda una hazaña que permitió en 1820, como vuelvo a decir, el desembarco en Paracas. Brígida ofrendó a su patria los más eficaces servicios, sirviendo también a aquellos que encerrados en las prisiones y calabozos esperaban que alumbre el sol de la libertad para poder lograr que se abrieran las rejas de sus cárceles. El sacrificio que hizo nuestra biografiada fue muy importante, además porque no solamente dio su trabajo, sino también porque invirtió gran parte de la fortuna familiar. Es así como declarada la independencia, la Junta de Purificación declaró a doña Brígida Silva de Ochoa como una de las grandes defensoras de la causa patriota. Y por decreto del 11 de diciembre de 1822, firmado por el general San Martín, fue declarada patriota y concediéndose la divisa del patriotismo. Brígida falleció en Lima a los 83 años, después de una gloriosa ancianidad. Estos son algunos de los ejemplos de mujeres educadas, cultas y relacionadas con las clases altas que trabajaron por la causa de la independencia. Muchas de ellas lo hacían desde su casa y usaron para camuflarse y engañar los favores de las autoridades españolas. Ello les permitió extender su trabajo más allá de su área de influencia y convertirse en protagonistas de la vida política. Otra importante patriota, estas importantes patriotas van a colaborar permanentemente con San Martín y hasta su entrada a Lima, San Martín les agradeció su trabajo y condecoró a 193 mujeres como caballeresas de la independencia peruana. Este acontecimiento se realizó el 11 de enero de 1822. Muchas gracias. Damas y caballeros, se ha concluido con la primera parte del programa de hoy. A continuación, se va a proceder a la juramentación del segundo vicepresidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, economista Richard Caccione Amendola. Señor economista, don Richard Davis Caccione Amendola, juráis por Dios, prometéis a la patria y a la membresía del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú cumplir y hacer cumplir los estatutos de nuestra institución en el cargo de segundo vicepresidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, que os confío. En general, sí, juro. Si así lo hicieren, Dios, la patria y la membresía os premien, si no, os lo demando. Felicitaciones. Muchas gracias. Número al señor coronel Víctor Velázquez Pérez Salmón, precedido esto de la lectura de la resolución correspondiente. Lima, 4 de enero de 2023. Visto lo estipulado en el capítulo segundo de los miembros, artículo 13º y 14º del Estatuto General del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, que a la letra dice:
Son miembros de número aquellas personas que, siendo miembros del centro, hayan contribuido de modo sobresaliente con su trabajo de investigación o crítica y o a la divulgación y enseñanza de la historia. Su número no excederá de 50, de los cuales 30 corresponden a personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y los 20 restantes serán civiles. Para ser candidato a miembro de número se requiere ser peruano de nacimiento, tener como mínimo 3 años de miembro del centro de estudio, ser propuesto por miembro de número ante el Consejo Directivo, acompañando el respectivo currículo vitae documentado, ser inscrito por el Consejo Directivo en el cuadro de candidatos a miembros de número, presentar un trabajo de investigación histórica inédita para someterlo a la consideración y aprobación del Comité de Número. Considerando que es deber del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú dar cumplimiento al estipulado en su estatuto en estricta observancia de los artículos 13º y 14º, así como a lo acordado en la Asamblea de número 41 del 4 de enero del año 2023, en el cual se aprobó reconocer como asociado de número al distinguido señor coronel Ejército Peruano en retiro, Víctor Velázquez Pérez Salmón, conforme a los requisitos estatutarios vigentes. Se resuelve reconocer oficialmente como miembro de número del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú al señor coronel Víctor Velázquez Pérez Salmón, haciéndole entrega de las distinciones que lo acreditan como tal, de conformidad a su estatuto, aprobado con Decreto Supremo número 04 del 4 de febrero del 2004. Señor coronel don Víctor Velázquez Pérez Salmón, distinguido historiador militar que nos ha legado valiosas enseñanzas históricas en nuestro ejército del Perú. Para quienes habla y para nuestra institución, el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, es honroso incorporarlo como miembro de número, y la membresía se honra y se prestigia con vuestra incorporación, con la finalidad de cumplir con los objetivos institucionales que sabemos que con vuestra colaboración serán alcanzados con el éxito. Y le entrego los distintivos que lo acreditan como miembro del número. Bienvenido a la institución como miembro del número. Acto seguido se procederá a la incorporación de miembros correspondientes. Historiadora Lourdes Medina Montoya. Claro que sí. Estimada señora historiadora, doña Lourdes Rosario Medina Montoya, para quien le habla es un honor entregarle las distinciones que le acreditan como miembro del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, y sobre todo es un gran reconocimiento a aquella producción histórica que ha tenido en nuestro ejército del Perú, de la cual me siento también honrado por haber sido parte de sus enseñanzas, que agradezco por siempre. Bienvenida a esta institución, su casa de la historia militar del Ejército y del Perú. Gracias. Muy bien merecido. A ver, ya.
medalla? A ver, ¿usted cuál tiene? ¿Está por acá? Por favor. Ya, acá. Muchas gracias. Un placer, un honor. Recibirá las credenciales correspondientes el capitán de fragata Ángel Isaac Echegaray Quito. Señor capitán don Ángel Isaac Echegaray Quispe, para quien les habla, constituye un motivo de suma complacencia incorporarlo como miembro de nuestro Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, estando seguro que vuestra participación será valiosa para los fines institucionales. Bienvenido a nuestra institución. Invitamos al coronel Wisberto Willy Requena Castro. Estimado coronel del Ejército del Perú, don Wisberto Willy Requena Castro, como presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, constituye motivo de honor y complacencia entregarle las credenciales que lo acreditan como miembro de nuestra institución, estando seguros que sus aportes serán valiosos para el cumplimiento de nuestros fines institucionales por el Perú y por nuestra historia. Bienvenido. Por favor. Acá, por favor. Voltea, voltea. Ay, perdón, así. Ahí está. Acto seguido, el coronel Víctor Andrade Valverde recibirá las credenciales correspondientes al coronel Jesús Martín Alvarado Silva. Estimado coronel don Víctor Roberto Andrade Valverde, es motivo de complacencia hacer entrega a vuestra persona de las credenciales que lo acreditan como miembro de la institución al coronel Jesús Martín Alvarado Silva, esperando que se la haga llegar y que la contribución de un nuevo miembro a nuestra institución sea provechosa para los fines de la historia del Perú y la historia militar. Gracias, Miguel. Sí, sí. Invitamos a recibir las credenciales correspondientes al historiador Roberto Mendoza Policarpo. Estimado historiador Roberto Mendoza Policarpo, es un motivo honroso entregarle las credenciales que lo distinguen como miembro del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, que es su casa de investigación permanente. Por ello, es una doble satisfacción incorporarlo, porque estamos seguros que seguirá en aquellos valiosos aportes históricos por el Ejército y por el Perú. Bienvenido. Sí. 100%. Sí, sí, sí. Muy agradecido. Permiso. Se invita al señor historiador Guillermo Sánchez Ortiz a recibir las credenciales correspondientes.
distinguido señor historiador don Guillermo Sánchez Ortiz, nuestro gran historiador del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú y de nuestro ejército, con una trayectoria ejemplar por nuestro Perú y por nuestra historia. Es honroso darle este reconocimiento y a la vez incorporarlo como miembro del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, su casa desde siempre, y sabemos que seguirá dándole el lustre con los conocimientos históricos que lo avalan y que lo acreditan y que verdaderamente los enorgullece. Bienvenido a su casa nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchas felicitaciones. Se invita al administrador de empresas, Pablo Ferruso Montani. Señor Pablo Ferruso Montani, miembro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, constituye un motivo de complacencia hacer la entrega de las distinciones que lo acreditan como miembro del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, teniendo la certeza que colaborará y será provechosa su participación por los fines institucionales, por nuestro Perú y por nuestra historia. Bienvenido. Señor General Presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, la ceremonia programada para esta ocasión ha concluido. Cuando usted lo estime oportuno, puede clausurar la ceremonia. Señores integrantes de la mesa de honor que nos acompañan, distinguidos invitados, miembros de la Policía Nacional del Perú, de nuestras Fuerzas Armadas, damas y caballeros todos, para quienes habla, constituye un motivo de suma complacencia haber llevado en adelante el merecido homenaje que corresponde a la mujer peruana integrante de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, a través de este acto académico en el cual hemos tenido una conferencia magistral impartida por una distinguida historiadora que nos ha hecho conocer la gran participación de la mujer peruana a través de la historia por conseguir y mantener la libertad y la soberanía nacional. Nuestra institución se ha sentido muy complacida con vuestra visita, que nos llena de ánimo para continuar, y porque aquí hemos acudido a aquel llamado no solamente del servicio, sino a un llamado patriótico de todos aquellos quienes llevamos al Perú apretado en el alma, y por él vamos a continuar dando todos nuestros esfuerzos y sacrificios en el lugar y en la posición que nos desempeñemos, porque así lo merece nuestra amada patria y porque estamos imbuidos de aquel espíritu de nuestros predecesores que, por ejemplo, están adornando en los retratos de esta sede institucional, que agradece vuestra visita y les decimos que las puertas del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú siempre estarán abiertas para todos los hombres de uniforme y los hombres también que de traje civil honran a nuestro Perú. Por el Perú, por nuestra historia, con la espada y con la pluma, muchas gracias. Doy por clausurado este evento académico en homenaje a la mujer peruana.
damas y caballeros, la ceremonia de homenaje a la mujer y su participación patriótica en la gesta de la independencia y la incorporación de nuevos miembros a esta institución ha concluido. Se invita a pasar al patio adjunto para el brindis de honor. Gracias.